y bienvenidos una noche más a Noche de Misterio. Acá le vamos a dar pase a Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Noche de Misterio. Bien, bien, León, todo bien, muy bien. Muy contento de empezar una noche y agradecido también de algunos amigos que han estado suscribiéndose a la página y han estado viendo también, ¿no? Los directos, que ha tenido buena acogida en alguno de estos programas, ¿no? Entonces, agradecerle su sintonía. Pero qué locazo, mano. Ahí está, Diego se Ahí puso está, la al fin. vestimenta, el caballero. Sí. He vuelto, he vuelto, he Bueno, vuelto. hoy día, para los que se están conectando en este momento, tenemos otro episodio de Noche de Misterios en el cual tratamos de los seres fantásticos del Perú. Esta semana vamos a continuar y conforme vayan avanzando las semanas vamos a ir agregando ya historias más complejas que aparecen en otros libros que hemos encontrado, ¿no? Entonces, bueno, la primera historia antes de comenzar, vamos a saludar a Rosalicienta, a Nean Zunda, a Jeffer, RT y a todos los que se están conectando. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera historia y para eso vamos a convocar a Urin. Urin, te dejo en pantalla completa mientras cargo la imagen. Quizás puedes empezar con la introducción de la primera historia. Pasamos, te Así dejo es. en... Excelente, excelente, gracias. Bien, en esta noche de misterios vamos a continuar con otros seres fantásticos. Esta vez vamos a hablar un poco sobre la jarjacha, ¿ya? Este ser, esta llama demoníaca. Pero antes de contar la historia, vamos a dar una pequeña definición, un pequeño preámbulo de qué es este animal, este ser fantástico, pues, ¿ya? Bueno, esta criatura tiene un aspecto muy peculiar, pues es una llama, pero que puede tener dos o tres cabezas, ¿no? Y en estas cabezas, bueno, algunas son humanas, una cabeza de llama, otra cabeza humana. Hay otras, y esto varía mucho según región. Hay otras que simplemente es una llama, pero con el rostro de un ser humano, ¿no? Entonces, ¿y por qué se le llama jarjacha? Bueno, se cuenta, se dice, que este ser, cuando está cerca o para dar presencia, hace un sonido, un grito, ¿ya? En la oscuridad, que es como que jar, 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 algo parecido, ¿ya? Y ¿Cómo, bueno, Renzo, podrías por favor repetir el sonido? hace jar, 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 así, pues. Una cosa así medio rara, así, ¿no? Claqui, Entonces claqui, sí. de ahí nace pues, el jarjacha, pues. Y bueno, según la leyenda, según las tradiciones, depende de dónde se lea, en qué departamento, la jarjacha pues no nace como un monstruo, pues, sino que fue una persona condenada por Dios por haber cometido relaciones incestuosas, ¿no? Ese pecado transforma esta persona para siempre en esta bestia que vaga eternamente por los Andes, ¿no? Atormentando a quienes se cruzan por su camino. Entonces, nuevamente encontramos un ser fantástico, pero que es como que evita hacer ciertas relaciones o ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Lo vimos en la zona amazónica con la runamula, ¿no? Esta mujer que al tener relaciones con un sacerdote se transformaba en este ser, una mula, pues, ¿no? Que iba vagando por la Amazonía. Entonces, dado ese preámbulo, vamos a comenzar con la primera historia de la jarjacha. Y esta historia se ambienta en Ayacucho, ¿ya? Donde las casas, pues, de adobe se apretaban unas contra otras, en un pueblo, pues, un poco o rural, un poco, por así decirlo, en medio de las montañas, ¿ya? Entonces,
dice, comienzan a contar que en el pueblo comienzan a sentir, a escuchar un grito, un grito que no tenía, era muy escalofriante, era muy espeluznante, era algo no humano, sentían temor al escucharlo, sentían que era algo demoníaco. Entonces, cuando se escuchaba este grito, dice que los perros se escondían debajo de las camas, las ovejas amanecían pues algunas muertas, algunas amanecían, o sea, escondidas en una esquina, asustadas, ¿no? Entonces los ancianos de este pueblo no tardan en decir que existe una jarjacha merodeando, ¿no? Deambulando por el pueblo. Entonces la gente empezó a murmurar por lo bajo, ¿ya? No se hablaba del ser solamente, como de un monstruo, sino como una vergüenza que había tomado cuerpo. Decían que la jarjacha nacía cuando en un pueblo se cometía un pecado grave entre parientes cercanos. Nadie acusaba de frente a nadie, pero desde que comenzaron los gritos, las miradas se desviaban siempre hacia la misma casa, la casa de una viuda y su sobrino que vivían con ella desde hacía muchos años. Entonces, una noche, tres comuneros y el sacristán se escondieron detrás del muro del cementerio con sogas, una manta y una cruz de madera. Habían escuchado decir que si se lograba tumbar a la jarjacha y cubrirla antes de que escapara, al amanecer el pueblo sabría quién cargaba esa culpa. Esperando largo rato, con las manos heladas y la respiración contenida, cerca de las 2 de la madrugada, vieron algo bajar por la ladera. Una figura torcida, cuadrúpeda por momentos, pero con un cuello demasiado largo y un sonido enfermo saliéndole de la garganta. No la vieron entera, la luna iba y venía entre nubes, pero sí vieron los ojos, dos puntos encendidos, más de rabia que de luz. Cuando pasó frente al cementerio, uno de los comuneros lanzó la manta, otro tiró la soga y la figura chilló, se revolcó y por un segundo pareció tener brazos. El sacristán se persignó tan fuerte que dejó caer la cruz. La bestia se soltó con una fuerza imposible y escapó loma arriba, dejando atrás un trozo de tela manchado de saliva espesa. A la mañana siguiente, el sobrino de la viuda amaneció con la camisa rasgada y el cuello lleno de arañazos. Nadie dijo nada en la plaza, nadie lo señaló, pero desde ese día, cada vez que el muchacho cruzaba el pueblo, el silencio se abría delante de él como si cargara un viento propio. Y esa ha sido la primera historia. Ahí nos van comentando qué tal están pareciendo esta recopilación de historias que estamos haciendo. Ahora para la segunda pasamos con Rafael. Muy bien, vamos a seguir con este ser mitológico de la jarjacha, que también es, bueno, tiene sus variantes, como dice Renzo, ¿no? Y ahí justo por coincidencia esta semana estaba revisando un texto de el Lanlaco, ¿no? Aquí en Cayoma le llaman así, ¿no? A un hombre que tiene cabeza de llama y aparece en los bailes, ¿no? Pero tiene algunas actitudes también muy similares. Bueno, la historia que vamos a contar sucede en Guanta, ¿no? Allí un chofer de combi llamado Ever juraba que la peor ruta no era la más larga ni la más peligrosa, sino la que cruzaba ciertas pampas cuando ya no quedaba luna. Él había escuchado historias desde niño, claro, pero nunca les prestó demasiada atención. Trabajaba de noche llevando pasajeros rezagados entre anexos, y en esos caminos uno termina acostumbrándose al miedo ajeno. Alguien
Siempre dice que vio una sombra, que oyó un grito, que un animal no quiso avanzar. Eber se reía de todo eso, hasta que una madrugada se quedó solo en la carretera vieja. Había dejado al último pasajero en un caserío y regresaba con la radio apagada porque el motor ya sonaba raro. La neblina venía baja, pegada al suelo. En un tramo donde el camino bordea una quebrada pequeña, vio algo atravesado más adelante. Frenó pensando que era, frenó pensando que era un burro. Puso las luces altas y entonces entendió que no era un animal normal. Tenía el lomo arqueado, las patas delanteras demasiado abiertas y la cabeza moviéndose de un lado a otro con una inquietud casi humana. Ever tocó el claxon. La cosa levantó la cara. No la vio nítida. Lo que recuerda es la impresión de una boca demasiado larga y un sonido seco, como si el aire se rasgara al salirle del pecho. Después vino el grito. No salió de la garganta de la criatura, sino del cerro entero, un alarido multiplicado por la quebrada, tan penetrante que le hizo lagrimear los ojos. El motor se apagó. Ever intentó volver a arrancar, pero las manos no le respondían. Entonces la figura comenzó a acercarse a pequeños saltos torpes, como si no terminara de decidir si corría en cuatro patas o en dos. Cuando estuvo a unos metros del capó, las luces titilaron. Ever se agachó por puro instinto y empezó a rezar cualquier cosa que recordaba. Oyó un golpe sobre el techo de la combi, luego otro, luego uñas o pezuñas deslizándose por la calamina. No supo cuánto tiempo estuvo así. Al final, el motor encendió de golpe, como si alguien hubiese girado la llave por él. Aceleró sin mirar atrás y llegó temblando a la garita de entrada del pueblo. Los serenos salieron a verlo porque parecía enfermo. En el techo de la combi encontraron tres marcas largas y paralelas, como hechas por algo que no era exactamente mano ni pata. Ever no volvió a hacer esa ruta solo, y cuando alguno le preguntaba si de verdad cree en la jarjacha, responde siempre lo mismo. Creer no sé, escucharla, sí. Esa fue la historia de la jarjacha. Qué buena historia. Ahora vamos a saludar también a Juan, que nos ve desde Ate, y ahí Rosa Alicienta nos comenta que cuando su pequeña se quedaba con los abuelos en la medianoche escuchaba ese sonido. Así que, bueno, vamos a seguir con esta tercera historia. A ver. Bueno, la tercera historia que tenemos va así. En las frías alturas de Lucanas, donde la neblina se traga los caminos al caer el sol, una profesora recién llegada alquila un cuarto al borde del pueblo. Era el único disponible cerca de la escuela. La dueña de la casa era una mujer muy amable, viuda, de pocas palabras, y vivía con su hija. Una muchacha de aproximadamente 20 años que vivía prácticamente en las sombras, escondida durante el día. Hablaba muy poco, pero tenía una mirada fija, una mirada cargada de tristeza y tan pesada que la profesora le dio lástima. Pensó que la chica quizás estaba enferma o cargaba con algún tipo de problema profundo. Lo macabro empezó la segunda semana de su estadía. Cada noche, rozando aproximadamente la 1 de la madrugada, la profesora escuchaba que alguien o algo
caminaba por el patio de tierra. Al principio quiso convencerse de que quizás era la dueña del hospedaje revisando a los cuyes o buscando algo de leña, pero esos pasos no eran normales. No era el caminar o el sonido que hace una persona. Eran irregulares, unos patrones de pasos rápidos, arrastre áspero contra la tierra, unas pausas asfixiantes y luego un golpe seco, pesado, como si un cuerpo intentara avanzar. Más de una vez la profesora se asombró de tales sonidos y, ante tal asombro, se intentó asomar por la pequeña rendija de la ventana, pero solo encontraba la noche y la neblina, hasta que una noche despertó de un grito. Un alarido espantoso, desgarrador y larguísimo que pareció reventar justo en la puerta de su cuarto. La profesora saltó de la cama, abrió la puerta de golpe y encontró el patio vacío. Bueno, casi vacío. Junto al lavadero estaba la hija de la viuda, de pie, descalza, tenía el cabello pegado a la cara por el sudor y el pecho le subía y bajaba como una respiración un tanto animal. La profesora hizo el intento de acercarse para ayudarla, pero la joven huyó y se encerró de un portazo. Al día siguiente, en la escuela, una de las madres de familia le pregunta: disculpa, ¿dónde te estás alojando? Cuando la profesora le indica en dónde estaba, la mujer de pronto palideció. Guardó silencio unos segundos y sin mirarla a los ojos le dijo: si escuchas ruidos en la noche, por lo que más quieras, no abras la puerta. Y así se marchó. Para la tercera semana el ruido del patio se volvió más violento. Ya no eran pasos, era el sonido de algo que corría en círculos, golpeaba estos muros de adobe, jadeando con desesperación. Aquí la profesora queda petrificada en su cama, abrazando la almohada, con la vela encendida, rezando para intentar que algo divino la proteja y este ser no ingrese a la habitación. Desde el otro lado escucha a la viuda murmurar entre rezos y palabras ininteligibles. Y luego por encima de los rezos la profesora escucha una segunda voz. Una voz ronca, una voz de una bestia, que era imposible que saliese desde la garganta de una persona, de la hija de la dueña del hospedaje. Después de un silencio casi gélido, se quedaría la profesora dormida. Y en la mañana siguiente, la hija de la dueña de la casa aparece con una fiebre muy alta. Tenía los tobillos cubiertos de barro seco y a pesar de que la puerta de ella daba hacia la calle, estaba trancada por dentro. Aquí la profesora no va a hacer más preguntas, aguanta el terror hasta fin de mes, armó sus paletas y huyó a otro alojamiento y nunca pudo resolver el misterio, pero se piensa que quizás era la jarjacha. Así que ya saben, si escuchan este sonido espeluznante, no abran la puerta y no se asomen a ver qué es. Que le doy el pase a todos. A ver. Listo. Tan interesantes las historias de la jarjacha. Vamos a ver en el chat. Vamos a ir saludando a todos los que nos están viendo en este momento en el Facebook, en YouTube. Sí.
A ver, Urin, ¿nos das la intro de los siguientes seres? Pero hay unos comentarios en el chat. Hay, A por ver, dime. ejemplo, ¿qué dice? Juan Chacón comenta, dice, una vez mi viejo contó de que su abuelo le pasó por la zona de Cusco, ahí por Huarocondo, creo que estaban buscando un tapado con un amigo y dice que en el tapado vieron un cetro de oro, que intentaron sacarlo, pero no podían porque pesaba mucho y decidieron descansar. Al rato pasó un estruendo y se acercaron al hueco y el cetro de oro desapareció. Desde ahí, el abuelo se puso mal y con el tiempo falleció. Ujú. Vaya, vaya. Sí, pues efectivamente se habla mucho que en estos tapados existe pues un aire que respiras, ¿no? Y termina desviviéndote, que es el antimonio, si mal no recuerdo, efectivamente. Para los Gracias por tapados sí es Y ahí contarnos, la sí, sí. concentración de antimonio. Claro, Ujú. suelen meter un animal, ¿no? Para que ese lo respire y muera, o creo que fuego también, ¿no? Creo que le meten algo como fuego para que Sí, lo consuma, ¿no? hay casos, por ejemplo, que cuando están ingresando en las minas, antiguamente llevaban dos cosas, una velita Y un y pajarito. un pajarito en una especie de jaulita. Y claro, y te decía, mira el pajarito. Claro, No. entonces iban ingresando y si el pajarito se caía, ya sabías que no había suficiente oxígeno. Ujú. Y justo hablando Así de eso, es. yo tengo una historia. Esto pasó en el sur del Perú, en Arequipa, por estas minas en las montañas. Y me contaron esta historia, que habían ingresado a estos lugares donde uno hace la denuncia de un terreno en el cual se cree que hay oro o algún tipo de mineral, ¿no? Entonces uno va a la denuncia, hace un pequeño pago y tiene, o bueno, en aquella época tenía el permiso para explotar esa zona. Y justo había venido un extranjero, ¿no? Bien alto, y había entrado con un minero de la zona. Y cuenta luego el ingeniero que cuando ingresaron a la mina, va a estar avanzando y como él no estaba llevando ni la vela ni al pajarito, de pronto escucho un sonido, un estruendo, un golpe, ¿no? Lo mira de costado y el minero se había caído. Y ahí es donde se da cuenta de los gases que había. Pero como era tan alto, no llegaba a respirar este gas. Y es donde ahí puede salir él y luego ingresan a rescatar al otro minero, ¿no? Pero como ves como las densidades, los gases afectan según la altura que tengas, ¿no? Así que, Mm. sí, así es. Entonces, te doy pase Pero para, espérate, a eso ver, también, ¿saben qué? Hay una noticia también que unos obreros entraron, no estaba hablando de la sierra, entraron a una fosa séptica, no sé qué, Ya. o sea, se desmayaron, entraron otros dos, se desmayaron y así perdieron la vida cuatro o cinco personas Wow. por no tener los cuidados respectivos acerca de los gases. Efectivamente, es algo muy peligroso. claro, lamentablemente ingresan Sin sin protección, sin eso. estos equipos de Ujú. detección de gases, ¿no? Que Mm. bueno, uno no los ve. Igual se dice que cuando uno está en el bosque y, y quiere, por ejemplo, descansar y encuentras una especie de hondonada, tienes que tener cuidado porque en este tipo de hondonadas los gases también se pueden quedar. Y uno hace el experimento con una vela y cómo se apaga. Y si de repente uno ingresa y quiere pasar la noche ahí nomás quedas, ¿no? Hay que saber Amanecer frío. también cómo,
cómo, cómo reaccionar frente a estos lugares que parecen seguros para dormir, pero al final no lo son. Sí, claro. Y se mueven también, ¿ah? Ujú. Y yo justo, mi suegro tenía una casa y él escarbando, creo, una casa antigua de Arequipa de la época de la colonia, ¿no? Muy antigua, incluso donde se fundó Arequipa, en el barrio San Lázaro. Y él vio incluso veían fantasmas, ¿no? En una parte, como que cuidaban ese tesoro, ¿no? Y él vio un cofre o algo y lo tapó, creo. O sea, no lo llegó a sacar. Y después cuando fue a sacarlo ya nunca más lo encontró, ¿no? E incluso hizo un hueco. Yo recuerdo que vi el hueco que hizo fue de varios metros hacia abajo, pero se había movido. Le habían dicho que debió sacarlo ese rato, ¿no? Porque volverlo a enterrar, ahí cuando lo volvió a enterrar para sacarlo después, o sea, ¿no? Ya se había movido, se fue. Sí, son Y la gente que interesantes, vivía, sí. la gente que vivía en esa casa, como esta casa tiene pues 400 años, ¿no? Una cosa así, una familia que alquiló una partecita, eran pobres, pobres, ¿no? Y pasó un tiempo y de la nada se volvieron millonarios. Entonces se cree que ellos encontraron otro tapado, ¿no? Que estaba como en una pared que se cayó, creo, por un terremoto. Y se volvieron millonarios, ¿no? O sea, pero eran pobres, pues no tenían ni qué comer, ¿no? Era gente muy pobre y de pronto se empezaron a comprar empresas, negocios. Y dice que habían encontrado liras esterlinas, ¿no? Entonces sabían, pues, Mm, sí, sí. Pero eso directamente sí te puedo decir que sí, yo he escuchado, he visto. Mira, sobre esos tesoros que se mueven, yo buscando algunos libros, porque no solamente buscamos libros de Perú, ¿no? También buscamos libros de Ecuador, de México, de Bolivia. Y también me encontré con esta historia de una especie de tapado, pero este tapado le había aparecido en sueños a ¿cómo se llama? Ah, claro, A la también. persona de la casa, ¿no? Pero en el sueño le dijeron, esto es para, por ejemplo, no sé si, ahorita no recuerdo bien la historia, eran como 5 hermanos, pero eran para 4, menos para uno. Y que esa persona, esa quinta persona, por decir así, no podía estar presente a la hora de extraerlo, porque era una mala persona. O sea, solo había para los primeros 4 hermanos. Y pues, un día, al día siguiente de este sueño, bueno, estaba empecinado la persona en sacar, porque dijo, si me han dado esta especie de mensaje, ¿no? Debe ser que sí estamos predestinados para tener este tapado. Entonces, al día siguiente proceden, le dicen al quinto hermano que salga de la casa, que no regrese hasta cuando terminen. Medio que no entendí, estaba molesto, pero bueno, en fin, esta persona sale y empiezan a cavar, ¿no? Comienzan a cavar, a cavar, a cavar. Y luego de un determinado momento van a llegar a una profundidad, una, una profundidad tal que, a ver, un segundo, voy a acomodar acá. Una profundidad tal que ya empiezan a, a ver el cofre, ¿no? Este cofre es del tesoro. Y comienzan a seguir con el pico y la pala. Y cuando ya están a punto de extraerlo, regresa el quinto hermano. Y se escucha una especie de un grito que sale directamente de esta fosa que habían cavado. Y finalmente succiona este cofre y desaparece. Porque no era específicamente para la quinta persona y así se lo habían dicho, ¿no? O sea, cosas que pasan, cosas interesantes. Bueno, vamos a saludar que Chai se ha conectado.
A Yuri también que se ha conectado. Nixie World también nos saluda desde Bolivia. José Guzmán desde Villa El Salvador. Gans también, un saludo para todos. Y ya pasamos al, al siguiente ser mitológico. Pero antes, vamos con los datos curiosos acerca de la jarjacha. Ya. Aparece Renzo con delay. Entonces, bien, la palabra bueno, este nombre jarjacha proviene del quechua, ¿ya? Que la jarja, significa pues voz bronca. Pero la última parte del nombre, la hacha, en quechua significa sucio, cochino, ¿no? Se entiende por eso, entonces lo que convierte pues este nombre como básicamente la voz sucia, por así decirlo. Mm. ¿Qué poderes tiene la jarcacha? Además de tener una fuerza, pues, bastante, o sea, es un ser que fácilmente puede pelear con varios hombres a la vez, se le atribuye que es capaz de hipnotizar a las personas para atacarlos y luego devorarlos. Especialmente, ¿qué es lo que busca la jarcacha? El cerebro. Claro, como un Entonces, zombie, ¿no? O sea, sí, el zombie andino, ¿no? es parecido, sí, busca el cerebro. Entonces, lo que hace es mirarte fijamente a los ojos, hipnotizarte y luego comenzar a devorarte. ¿Cómo se puede defender uno de las jarjachas si es que estás delante de una? Bueno, se comenta que puedes defenderte a través de insultos. Se cree que la mejor defensa es enfrentarlo con valentía y arrojarle insultos en voz alta. Entonces, la jarjacha, al ser un ser maldito, se siente avergonzado por las palabras hirientes y se retira, ¿no? Otro, imitar su sonido. Se cuenta que también puedes ahuyentarlo imitando pues sus sonidos característicos, su har, ¿no? Se dice que ese sonido lo llena de miedo y lo obliga a huir. Lo cual me hace pensar, pero entonces supongo que las jarcachas no se pelean entre sí, si es que hay más de una en el pueblo. O sea, espejos. Cuando la jarcacha se acerque, debes poner un espejo enfrente, ¿no? De este ser para que sienta vergüenza y que recuerde sus pecados. Entonces, al sentir, ¿no?, toda esta vergüenza, va a salir huyendo. Lo otro es que pues puedes también atrapar a la jarcacha, ¿no? Como intentaron los comuneros en la historia. Sí, pero tiene que ser pues una gran cantidad de personas para poder, ¿no?, someter a este ser. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres someter a este ser? Bueno, ya que la jarcacha, como en la historia han visto, su maldición es por la noche, pero durante el día es una persona. Entonces, se cuenta, ¿no?, que hay personas que intentaban capturarlo para así pedir una fuerte suma de dinero y no hacer público el secreto sobre quién o quiénes de todos los ciudadanos habían mantenido, pues, no, una relación entre su familia. Y otro dato curioso es que existe la creencia de que cuando se está cometiendo el pecado, en el pueblo va a caer una granizada muy, muy fuerte. Entonces, lo que muestra estos datos es que no solo la maldición cae sobre la persona, sino que afecta a toda su comunidad, destruyendo, por ejemplo, los cultivos, ¿no? Con este granizado muy, muy fuerte. Y con eso queda, queda los datos curiosos que hemos podido recopilar acerca de este ser fantástico. El siguiente ser que vamos a hablar es el el nombre un poco extraño, Anchanchu, Anchanchu, ya, así se le llama. Este ser, a ver, vamos a dar una definición antes de poder contar las historias. Este ser lo que hace es conocido en el sur del Perú,
en el altiplano de Bolivia algo así como una deidad de la maldad, ¿ya? Y es un ser que lo que hace es engañar a las personas a través de su bondad para llevarlos hacia cuevas, hacia su cueva, su guarida para poder, bueno, se dice devorarlos, pues, ¿no? Entonces, un poquito más llevándolo al fondo es que, ¿por qué se le dice que es de la maldad? Bueno, este ser ya se le conocía antes de los incas, ya es una, vamos a llamar una deidad pre-inca. Eh, y es un dios bastante antiguo, ¿ya? Es uno de los, bueno, se cuenta es de los primeros dioses. Se disfraza generalmente como un anciano y lo que hace, como digo, pues es dar a las personas que están extraviadas, o están perdidas o no tienen dónde dormir, darles la facilidad de darles comida, un lugar donde descansar. Y es así como se los lleva hacia su cueva. Es también conocido, o se cree también que es dueño de las minas, así como el Muki, él también, al parecer, también es dueño del oro que se puede encontrar en las minas. Es por eso que a veces, según creencias, algunos mineros también le dan o piden permiso a este ser. Acá ¿Ya? quiero hacer una especie de aclaración, si no quedó claro, que es que este ser, el Anchanchu, si bien como dice Urin, es un ser mitológico preincaico, va a migrar de, de nombre con la llegada de los castellanos, porque los castellanos son los que traen al chancho a América, ¿no? Pero ya había unas variaciones del chancho en América, ¿no? Entonces, no es el mismo que nosotros tenemos ahora, sino eran otras versiones sudamericanas, ¿no? Así que va mutando. Bueno, te dejo Así es. Bien, entonces, bueno, teniendo este preámbulo sobre este ser fantástico, comenzamos con la primera historia. Esta historia, bueno, es transcurre en las punas del sur, sobre todo donde hay chulpas, corrales viejos o quebradas que el sol abandona temprano. Se habla del Anchanchu como de una presencia que no necesita mostrarse para hacer daño. Basta una voz, un silbido, un llamado con nombre conocido desde un lugar donde nadie debería estar. En una comunidad cerca de Yuli, un pastor llamado Evaristo lo aprendió siendo muchacho. Tenía 17 años y había subido con sus llamas más arriba de lo acostumbrado porque una nevada temprana había arruinado los pastos, ¿no?, bajos. Su abuelo le advirtió que no cruzara cierta hondonada, una quebrada angosta, donde quedaban piedras antiguas y tumbas medio hundidas. Allí no contestes si te llaman, le dijo. Evaristo sonrió y le pareció un consejo, pues, de viejo. Pasó la tarde bien hasta que una de las llamas se apartó y bajó precisamente hacia esa quebrada. Evaristo fue tras ella con el sol ya cayéndose. Cuando llegó al borde, oyó una voz clarísima desde el fondo, la de su abuelo, no parecida, sino exactamente igual. Le decía que bajara tranquilo, que la llama estaba amarrada más abajo. Y Evaristo dio un paso, luego otro, y recién se detuvo cuando notó algo simple. Su abuelo había quedado en el poblado, a más de una hora de distancia. El muchacho retrocedió. La voz volvió a llamarlo, ahora un poco más apurada, un poco más irritada. Después dejó sonar, después dejó de sonar como su abuelo y se volvió un murmullo áspero, como si hablara a través de piedras mojadas.
Las llamas se inquietaron. Una se echó al suelo, otra empezó a jalar la cuerda hasta casi ahorcarse. Evaristo salió de allí corriendo, sin recuperar el animal perdido. Esa noche no dijo nada por vergüenza. A la mañana siguiente volvió acompañado por dos hombres mayores. La llama apareció muerta en el fondo de la quebrada, sin mordida ni herida visible, con los ojos abiertos y una espuma seca en el hocico. Su abuelo lo escuchó en silencio y luego solo lo dijo: no querían tu llama. Y así termina la primera historia. Le damos paso a Wow. Rafael. Sale, Muy pasa bien, sí, Rafael. sí, sí. Muy interesante la historia del Anchancho. Vamos a continuar con esta nueva historia y que ocurre precisamente en Ilave, donde se escucha mucho hacia Bolivia también, ¿no? Sobre este personaje. Bueno, en la carretera entre Ilave y un caserío más pequeño del altiplano, un cobrador de camión llamado Teófilo se quedó varado una noche porque el eje trasero reventó en medio de la puna. El chofer decidió caminar hasta unas luces lejanas para pedir ayuda y lo dejó custodiando la carga. Teófilo no estaba contento, pero tampoco asustado. Había trabajado años en rutas malas. Lo que había aprendido era a temer el frío y a los hombres borrachos, no a los cuentos. La madrugada avanzó despacio. El cielo estaba limpio, con estrellas duras como vidrio. Teófilo se envolvió en una frazada y se sentó contra una llanta. Cerca de las 2 oyó que alguien caminaba alrededor del camión. Pensó que era el chofer de vuelta. ¿Ya conseguiste ayuda? Gritó. Nadie respondió. Escuchó pasos otra vez, pero no fue el crujido normal de botas sobre escarcha. Sonaban ligeros, casi juguetones, y sin embargo iban demasiado rápido para ser de un niño. Se puso de pie y alumbró con la linterna. No vio a nadie. Minutos después oyó un golpe en la tolva, luego otro, luego una risita corta, sofocada que le erizó la nuca. Apuntó la linterna hacia arriba y solo alcanzó a ver algo que se ocultó detrás de los sacos. Una mano muy negra, muy delgada, con los dedos más largos de lo normal. Teófilo empezó a maldecir en voz alta para darse valor. Dio la vuelta al camión, nada. Subió a la tolva, nada. Pero al bajar vio que en el parabrisas sucio alguien había dibujado con un dedo una palabra torcida. Ven. Retrocedió sin querer. Entonces escuchó su nombre. Salió de debajo del camión con la misma voz exacta de su madre muerta hacía 6 años. Teofilito, dijo, como lo llamaba de niño, ven un ratito. Ya no quiso mirar más. Se metió en la cabina, trabó la puerta y esperó rezando hasta que clareó. El chofer regresó con dos hombres y una yunta para remolcar el camión. Teófilo no contó todo. Solo dijo que en esa ruta no se debía quedar nadie solo. Uno de los hombres del lugar le respondió sin sorpresa. Te habrás quedado cerca de donde juega el Anchanchu. Ahí termina nuestra segunda historia de este segundo tema. Así es. Antes de pasar a la tercera, unos datos, a ver, Urin, del Anchanchu. Ah, ok, vamos a ver sobre el anchancho. Justo acá lo tengo. Ya, datos curiosos. Así como se ve en la imagen, esa es su forma original, sino es como una persona con mitad humano, mitad chancho. Me recuerda mucho a un candidato, no voy a decir nombres, pero bueno. Este ser, pues, está por las noches, como se ven las historias, llama, confunde a las personas y para llevarlas a los lugares, ¿no? Para devorarlos. También se puede transformar en un perro rojo o una tarántula gigante. También suelen llegar eh, con vientos arremolinados, ¿m?
para tenerlo en cuenta. Otro también dentro de las tradiciones se comenta que te ataca mientras duermes, ¿no? También se cree que es el demonio, chupa la sangre de sus víctimas durante el sueño y que su presencia va acompañada de remolinos de viento. Ujú. Esos serían los datos. Ah, ya, hay un dato más. En la cultura cayaguaya también es llamado Hanchanchu Hanchus y se lo califica como sujeto que come con ira. Entonces se da a entender de que este ser come con furia, con rabia, como si cada víctima fuera una venganza personal contra el mundo de los vivos, porque este ser pertenece al Ucupacha. Esos serían los datos curiosos acerca de este ser fantástico. Listo, entonces a mí me toca la tercera historia. Bueno, esta historia da lugar en Puno. Y hay que recordar, ¿no? Que antiguamente las capillas, las iglesias las construían sobre huacas. Hay que tener ese dato para la historia. La historia cuenta que en lo alto de Puno, donde el frío golpea fuerte y prácticamente en las alturas no hay más sonidos que estos vientos gélidos, enviaron a una restauradora de arte a revisar una pequeña capilla abandonada. Era un lugar casi vacío en toda la zona, que apenas quedaban 3 familias. Esta capilla estaba en ruinas, las paredes rajadas, el altar, bueno, muy viejo y casi colapsado, y los santos que quedaban estaban tapados por telas gastadas para que lo último de los colores aún se mantenga. Bueno, a esta persona solo le importaba hacer su trabajo, era una mujer muy práctica que no creía en cuentos, en fantasmas, en supersticiones, pero la gente del pueblo sabía algo, ¿no? Por eso apenas empezaba a oscurecer, todos misteriosamente desaparecían. Nadie se quedaba cerca de la iglesia y le advertían casi en susurros que esa capilla no estaba sola. La segunda noche, mientras ella estaba escribiendo sus notas alumbrada por la linterna, alguien toca la puerta de esta capilla desde afuera y se escuchan 3 golpes, ¿no? 3 golpes secos y una pausa. Y nuevamente 3 golpes más. Ella pensó que era la persona que le ayudaba con las llaves, así que fue a abrir, pero no había nadie. Todo el lugar estaba oscuro y vacío y ni siquiera soplaba el viento. Se molestó de haber perdido su tiempo levantándose, cierra con llave, pero apenas volvió a caminar hacia el centro de la iglesia, escuchó unos pasos. Estos pasos provenían detrás del altar. Entonces, más que asustada, estaba enojada, agarra su linterna para ver quién se había metido Mm. y no encontró a nadie. Pero vio algo que le puso los pelos de punta. Esa banca pesada de madera que estaba utilizando y que ella misma la había colocado pegada en la pared, ahora estaba en el medio del pasadizo y estaba volteada, mirando hacia la puerta como si alguien lo hubiera jalado para sentarse a esperarla. Bueno, ella más que una curiosidad ahí se quedó. Para la tercera noche no hubo golpes, pero sí escuchó un rezo. Era una voz ronca, pero muy, muy rápida,
que hablaba sin parar para respirar. Decía palabras raras que ella no lograba entender y el sonido no venía de afuera, sino del rincón más oscuro donde se guardaban estas cruces viejas. Ahí ella se asusta por primera vez, ¿no? Y sintió un miedo profundo que le calaba hasta los huesos del terror que sentía. A la mañana siguiente, sin haber podido dormir, buscó al cuidador del pueblo, un señor ya mayor, que la va a escuchar pero no se sorprende. Solo la mira y le explica que esa capilla no la construyeron ahí por casualidad, sino que la levantaron sobre un terreno el cual tenía una ruina que los abuelos nunca pisaban de noche. Le dijo que cuando los antiguos hablaban del anchancho, no decían que era un monstruo con garras, decían que era una presencia, una sombra antigua a la que le gusta ocupar los lugares que la gente abandona. La mujer ya no hizo más preguntas, terminó su informe, guardó sus cosas y pidió que regresara a Lima. Y así quedó esta historia guardada. O sea que una historia interesante, ¿no? Pero como vemos, estas iglesias, capillas, son construidas sobre estas huacas y también vemos que si uno va por la sierra o por algunos lugares alejados de las ciudades principales en la costa, también ve estos pueblos casi abandonados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar varios pueblos muy chiquitos en los que ya el pueblo es medianamente grande, pero viven 2, 3, 4 familias. O sea, Ujú. el lugar prácticamente está abandonado. Y cuando llega una hora así como las 6, ya no hay nadie en las calles. A mí me sorprendió mucho, no veía, o sea, eran prácticamente pueblos fantasmas, ¿no? Sí, que ya por cosas del destino, por el trabajo, la gente ha migrado, pero quedan estos lugares vacíos. Ahora vamos a entrar al siguiente ser mitológico. Te dejo Sí, ahí. pero antes se me faltó un dato Ah, curioso ya, de te de faltó. la chanchulú, o bueno, el candidato, vamos a llamarle, ¿ya? Ah, ya. A ver, a ver, a ver. Existe, existe un enemigo, un archienemigo, mejor dicho, del Sánchez. Achundum. ¿Cuál? Y este enemigo es el dios de la abundancia. Ah, ya. Dentro de la como visión aymara, este ser de la Chulú, este representa la maldad. Y su archienemigo es la abundancia, quien es el Ekeko. Esta simpática figura, ¿no? De este ser, bueno, esta persona regordeta, ¿no? Cargada de miniaturas que se ve en la feria de las Alacitas y se le pone pues un cigarro. Es literalmente el archienemigo del ser más temido de la mitología aymara. El bien y el mal, ¿no? Cara y sello de la misma moneda andina. Así es. Y con Mm. ese último dato pasamos hacia otro, otro ser fantástico que se encuentra en las serranías del Perú, la achiqué. Ya. La achiqué es básicamente una bruja devoradora de niños. Prácticamente es lo que se conoce como una bruja, ¿no? Ya no solamente en lo que viene a ser Perú en la Convención Andina, sino ya este es algo un poco más global. Está la historia de Hansel y Gretel, de una bruja que quería cocinar niños, ¿no? Siempre está asociado este tema de las brujas con los seres más puros, ¿no? Que son los niños. Entonces, pero esto tiene un poquito más de historia, ¿ya? La chique es una de las, bueno, como dice, una figura más antiguas, ¿no? Y perturbadoras de la mitología andina peruana. Proviene principalmente de las serranías del Ancash y Huánuco, en la Sierra Central del Perú, ¿no?
A diferencia, pues, de otros seres donde son demonios, seres de Lucupacha, ¿no? Garras, te hipnotiza, te quiere, ¿no? Esto es más que nada una bruja caníbal. Una bruja o una mujer desaliñada, malhumorada y que tiene ciertas características que no parecen hasta humanas, ¿no? Generalmente estas brujas viven en los montes, ¿no? Los cerros, viven solas, son prácticamente, ¿cómo se le dice? Bueno, no viven con personas, ¿no? Con nadie alrededor. Y hay una característica muy peculiar, es que siempre tienen hambre. De ahí su insaciable búsqueda de víctimas, especialmente niños. Ujú. Entonces, ¿cómo atrae a estas personas? Cuando hay gente perdida, viajeros que están cansados, ofrece hospitalidad, ¿no? Ofrece comida, alojamiento, ¿no? Entonces su disfraz es la bondad. Para poder atraerlos y una vez estas personas se descuiden, ¿no? Bajen la guardia, poder comerlos, ¿no? Y acá hay pero este ser tiene una historia detrás. Pues se cuenta que con la muerte de la chique, se forman los Andes, ¿ya? Porque los cerros vendrían a ser una representación de sus huesos. Las rocas con caras feas nos recuerdan el gesto de la bruja al caer, y el eco que se oye cuando se grita en la montaña es su voz cuando nos remeda. Es cierto, hay un mito acerca de la chique. Eh, bueno, a grandes rasgos, el mito narra la historia de dos hermanos huérfanos que, perseguidos por el hambre, siguen a un gorrión que llevaba una flor de papa en el pico. En su camino cruzan con la chique, como se puede ver en la imagen, una vieja sucia y muy mala que, al saber que los niños iban en busca de papas, decidió matarlos y apoderarse de ellas. La niña logra escapar echándole ceniza a los ojos de la bruja, liberando a su hermano. Entonces comienza una persecución por los Andes en la que los niños son protegidos por animales como el cóndor, el cual los esconde bajo sus alas, ¿no? Y bueno, además otros animales intervienen como una zorra y un puma. Y este puma le da un zarpazo tan, bueno, tan certero y con tanta fuerza que hace que la bruja caiga, ¿no? Cuando caiga de un acantilado. Un agradecimiento, pues los niños conceden a cada animal las cualidades que tienen hasta hoy. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Entonces, en este mito, la chique explica el origen de qué, de las tierras fértiles e infértiles, pues donde caía su sangre iba a volver infértil esa tierra, ¿no? Y así es como tenemos un poco de contexto acerca de este ser fantástico. Y comenzamos con la primera historia acerca del achique. En varias zonas andinas, la chique aparece en los relatos como una vieja o una mujer monstruosa que engaña a los niños, los atrae con comida o con voz conocida, y guarda en el cuerpo un hambre que no es de este mundo. En una comunidad de Huancavelica, una abuela contaba que de niña casi se la lleva una mujer así. Ella y su hermano habían salido a recoger leña, cerca de unas peñas donde no se debía ir solos. La madre les había advertido que regresaran antes de que el sol tocara los sichus del borde. Pero los niños se entretuvieron buscando nidos y tardaron demasiado. Cuando al fin quisieron volver, escucharon una voz de mujer que los llamaba por sus nombres desde una hondonada. Les decía que su madre estaba abajo, cocinando mote y queso, y que bajaran sin miedo. El hermano quiso correr hacia la voz. La niña, mayor, por apenas 2 años, sintió algo raro. No sabía qué.
solo que la voz sonaba demasiado dulce, como si estuviera imitándolo todo demasiado bien. Se acercaron un poco más y vieron entre sus piedras a una mujer agachada junto a una olla pequeña. Le sonreía sin levantarse. Tenía yigya, sombrero, cara arrugada. Nada extraño, salvo las manos, larguísimas, apoyadas en el suelo como patas. El hermano dio un paso. La mujer lo llamó otra vez. La niña, sin pensarlo, lo jaló con tanta fuerza que ambos cayeron hacia atrás. En ese instante, la mujer dejó de sonreír. Se incorporó apenas y ellos vieron que la boca era demasiado ancha y que no estaba junto a una olla, sino junto a un montón de huesos blanqueados por el aire. Los dos corrieron cuesta arriba gritando. Atrás oyeron una risa rota vieja, seguida de un chillido de rabia. Llegaron al poblado con la leña tirada y la ropa desgarrada. Nadie dudó de lo que habían visto. Los mayores salieron con perros y palos, pero en la hondonada solo encontraron piedras frías y un olor dulzón que tardó días en irse. Y esa ha sido la primera historia. Bien Muy inter- interesante, ¿no? Muy parecida. Bueno, tiene algo ahí, ¿no? De, como dijiste, o bueno, no sé, de los cuentos de Andersen, ¿no? Ujú, Pero que son macabros, ¿no? Esos cuentos realmente creo que son más macabros, pero los han dulcificado para los niños, ¿no? Como claro, cuentos. Pero en exacto. realidad, por ejemplo, mi papá ha escrito dos libros, ¿no? El Corilibro y el, ay, no me acuerdo, era el libro de oro y el libro de plata, ¿no? Y eso lo hizo con el CBC, que están agotados, ¿ah? Esos libros. Y él recopiló historias, pues, sobre todo de niños, ¿no? Que en quechua, ¿no? Son libros en quechua que cuentan estas historias. Y él me decía, por ejemplo, que muchas de estas historias tienen como, son como fábulas, ¿no? Como por decir, no te juntes con extraños, ¿no? O sea, Ujú, reflexiones para prevenir, claro, a través de un relato fantástico, sobrenatural, pero en realidad lo que te están diciendo es no le hagas daño a la naturaleza o no confíes en personas que no conoces, ¿no? Y bueno, algunos podemos pensar que son historias reales, ¿no? Definitivamente, ¿no? Que han pasado, ¿no? Por ejemplo, yo sí considero que, bueno, alguna vez habrá pasado algo así, ¿no? Bueno, vamos Sí, con la segunda hay historia. algo, hay algo que muchas veces estos mitos y leyendas guardan Sí. estos mensajes adicionales, ¿no? Para, ¿no? Entonces sí es Ahí te das cuenta cuando, por ejemplo, en el terreno de la investigación paranormal, eh, yo creo que te puedes dar cuenta que es una historia paranormal como cuando no te da un mensaje, ¿no? O sea, claro. simplemente es algo raro, te dejo así y la historia, no, termina ahí. Pero cuando la historia como que cierra en algo, ay, cuando sientes que hay una reflexión y ahí fácil que no es, ¿no? Por ejemplo, hay varias historias bueno, no es el tema, ¿no? No es el tema, de duendes, ¿no? Que una clásica, hay un duende que juega con un niño y hace que se pierda, ¿no? Y el niño se siente triste. Y ahí como que la moraleja es no juegues con extraños porque luego sales perjudicado, ¿no? Y hay varios, por ejemplo, hay historias de Cholito en los Andes, ¿no? De autores de la misma Rosa Serna, ¿no? Entonces que tienen esa línea, ¿no? Pero digamos, bueno, vamos con esta historia más y ahí ya. seguimos. Antes de Muy pasar bien. con la historia, a la gente, si nos pueden ayudar con un like, a suscribirse a los Sí, o canales de que nos cuenten Matergia, una Código historia también, Viracocha, nos manden que nos algo. cuenten historias. Tienen ahí también el correo del canal, Claro. códigowiracocha@gmail.com, o al correo, por favor, de Matergia. No, o sea, si quieren dejar una historia de Matergia, van a la página web, tenemos www.matergia.com y ahí dice déjanos tu caso y ahí me escriben, me ponen su correo para poderles reenviar, o sea, escriben la historia y me dejan su correo ustedes. Eso me llega a mí, más rápido. Perfecto. Y nos contabas también de estos dos libros, el Corilibro y el Julgi libro de plata, Julgi. Sí, no me acuerdo bien, pero
Ya. Puede ser, puede Bueno, ser. No, pasamos ahora. pero eran los dos de mi papá. Los pueden comprar en el centro Bartolomé Las Casas en Cusco. Y si no, ya, pues ya no, pues. De repente sacan una tercera edición, o sea, un número 3. Listo Pero sí, ahí. son muy bonitos. Él me contaba esto, ¿no? Que eran reflexiones de no dañar la naturaleza y de cosas así, ¿no? De los niños. Bueno, muy bien, vamos con esta historia 2. En un centro poblado de Apurímac, dos hermanitas fueron enviadas una tarde a llevar pan y queso fresco a una tía que vivía a media hora cuesta abajo. La ruta era conocida, un sendero entre chacras, y la madre la dejó ir porque todavía había luz. A mitad de camino, cuando pasaban cerca de un horno abandonado de adobe, una mujer les habló desde la sombra. Les dijo que no siguieran, que su tía se había ido al río y que mejor entraran un momento a su casa a tomar anís caliente porque estaba haciendo bastante frío. Las niñas se quedaron quietas. La mujer tenía aspecto de vecina cualquiera. Polleras oscuras, manta gris, sombrero de paja vieja, incluso llevaba un canasto con papas, pero había algo raro en la manera en que estaba parada. No parecía sostenerse sobre los pies, sino inclinarse hacia adelante, como si el cuerpo completo quisiera caer sobre ellas. La menor empezó a llorar. La mayor, que tenía 12 años, dijo que debían seguir. La mujer cambió de tono. Les habló ahora con la voz exacta de su madre. Les dijo su apodo familiar. Les prometió mazamorra. La mayor sintió que el corazón se le iba al cuello, porque esa voz sí la reconocía. Entonces el viento levantó un poco la manta de la mujer y dejó ver sus tobillos. No era tobillo, era una pierna delgada terminada en algo oscuro, reseco, casi garra. La niña agarró a su hermana y echó a correr sin mirar atrás. Oyeron pasos rápidos detrás, más rápidos que los de una anciana, pero no se atrevieron a volverse. Llegaron a casa sin el encargo, temblando. La madre salió de inmediato a revisar el camino con dos vecinos. No hallaron a nadie, solo encontraron junto al horno abandonado un pedazo de queso mordido y marcado por dientes finos, demasiados finos como de criatura y no de persona. Desde entonces, en esa familia, nadie volvió a mandar a los niños solos por ese sendero. Ahí te das cuenta, por ejemplo, en esta historia, que primero que tiene estructuras de cuento medieval europeo, ¿no? De Caperucita Roja, de otra vez, ¿no? Después se ve, claro, tiene elementos andinos, pero por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Del Chuyachac y de otros seres, que siempre tienen como, copian, ¿no? Replicantes, ¿no? Copian a alguien, pero tienen un detalle. Es como la IA, que la IA, a ver, dime si es IA, y te mandan una foto y tiene 6 dedos, ¿no? O sea que todavía la IA no sabe hacer dedos de manos. O te, o te hace todo bien, pero hay una oreja que salió mal, ¿no? Entonces, el replicante, el diablo del detalle, o sea, hay algo que te dice que no, eso no es real, ¿no? Que algo falló, ¿no? Eso es clásico en casi todas estas historias. O sea, prácticamente podría ser hasta el mismo ser, ¿no? Simplemente ponemos nombres diferentes por contextualizarlo en cada pueblo diferente, ¿no? O sea, de repente es la misma historia, el mismo personaje, el mismo monstruo, pero en cada lugar se comporta un poquito diferente o las personas le dan otra característica. Y por otro lado está la reflexión que les decía, ¿no? Desde entonces esa familia o sea, ¿qué te dice, no? No mandes a tus hijos solos porque se pueden encontrar con personas que les pueden hacer daño. Entonces, dentro de todo eso podría haber algo real, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque se he escuchado hablar mucho de los seres aviares, ¿no? De estas brujas, estos hombres que tienen, se les reconoce por una pata de pollo, ¿no? Una pata de gallina, ¿no? Hasta ahí eso yo podría entender, pero creo que así se van estructurando un poco estas historias en los Andes, ¿no? Sí. Bueno, esa sería mi Bueno, reflexión. ahí Urin va a pasar a los comentarios. Ok. Así es, así es. Vamos a ver, por ejemplo, Yuri 350. Muchas gracias por tu deseos. Y sí, apóyenos con un like, por favor. Apoya mucho al canal. A ver quién está más por ahí. Rosa Sí, Licienta. Mi justo sobrina que era. Sí, el dime. 18 de mayo vamos a cumplir un año del canal y queremos llegar a los 5.000 suscriptores.
Vamos a tener un sorteo especial para esa fecha, así que ayúdenos suscribiéndose, dando like, compartiendo para llegar a los 5.000 suscriptores. Ahí te dejo un link. Muy bien. Sí, sí, vamos a cumplir un año. Qué rápido se pasa el tiempo. Un año. Muy bien. ¿Quién más dice ahí? Wilnido, como el Chuyachaki. Exactamente, el Chuyachaki. Kaiwai Rocoto. Buenas noches, Código Gracocha. Buenas noches, Kaiwai Rocoto. ¿Ese no es un restaurante? No, Ají Rocoto es el Ajá, restaurante. sí, ahí me... Sí. Urin me hizo una buena. Me citó al mediodía y llegó a la hora cabana de Toledo, como a las 3 de la tarde llegó al restaurante. Así Vale. que Efectivamente. Rocoto, el restaurante. Lo más gracioso es que el hombre ya había comido y la gente, y ellos hizo mucha felicidad de personas y ya querían que ¿no? Quería que se Ya vaya, me pero estaban votando. Pero bueno, efectivamente. después de 3 horas llegó el hombre. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Así que recuerden, ya vamos a llegar al año del canal. Eh, Estamos queriendo llegar a esa fecha a los 5.000 suscriptores. Así que por favor ayúdenos. Lo único que pedimos es un like, suscribirse y nada más. Y vamos a traerle más libros en sorteos próximamente. Bueno, esta historia, la persona es Tomás, ¿no? La que aparece el protagonista de esta historia. Entonces a Tomás lo van a mandar a cuidar unas cabras a las afueras de su pueblo en Ayacucho. Tomás era el mayor de 3 hermanos y su papá le decía que a sus 14 años ya era hora de que se le quitara lo miedoso. Tomás se creía muy valiente hasta que llegó el invierno y una de sus cabras se perdió cerca de una roca que daba a un barranco. El sol ya a esa hora se estaba escondiendo cuando fue a buscarlo. Primero encontró unas huellas y va a escuchar lo que aparentemente sería el llanto de esta cabrita. Pero era un llanto raro, ahogado, como si no pudiera respirar. Tomás pensó que el animal se había enredado entre las ramas, pero mientras se acercaba el sonido cambió. Ya no era un llanto, era un sonido húmedo, como de alguien masticando carne a toda prisa. Tomás se agachó para espiar entre los arbustos y vio que alguien sentado de espaldas sobre una piedra parecía una mujer de una altura muy baja, toda envuelta de mantas, que estaba comiendo algo. El chico le pasa la voz un par de veces, pero la mujer no le hizo caso. Solo seguía moviendo los hombros, masticando rápido, hasta que por fin volteó. Tomás vio que la mujer tenía los labios manchados de sangre oscura y ahí a sus pies estaba la cabra tirada con la barriga abierta. La mujer no se paró, solo lo miró con una sonrisa enferma, casi alegre, como si estuviera agradeciendo que le llegara más comida. Con una voz muy suave le dijo que no se asustara, que se acercara, que ella conocía muy bien a su madre. Tomás va a dar un paso hacia atrás, temblando. En ese momento, la mujer apoyó sus manos en la piedra para levantarse y el chico vio sus uñas. Eran larguísimas, curvas y con las puntas completamente negras. Tomás aquí no lo pensó 2 veces. Corrió cerro arriba con todas sus fuerzas, pero lo que nunca se le borró de la cabeza no fue la cara de esa mujer, sino la tremenda velocidad con la que escuchaba correr detrás de él. No sonaba como los pasos de una anciana, sonaba como un animal flaco y muerto de hambre persiguiendo en la oscuridad a su presa. Logró llegar al corral de una casa y se tiró dentro cruzando los palos. Al instante, los perros de ese lugar salieron ladrando como locos hacia la noche,
pero no se atrevieron a avanzar. Se quedaron ahí parados gruñendo a algo que Tomás ya no podía ver. Al día siguiente su papá fue a buscar y encontró la cabra muerta tal como Tomás le había contado. Pero lo que le heló la sangre al señor fue ver las heridas. La carne no estaba arrancada con dientes de zorro ni de puma. Parecía que había sido despedazado con las manos, ¿no? Y ya desde ese día nunca más se volvió a burlar de los miedos de Tomás. Así que otra historia que aparece, ¿no? Estos seres, ¿no? Siempre, o más que nada, antes del año 2000, se escuchaban muchos de estos seres que atacaban al ganado. Yo me acuerdo en esa época, curiosamente, de los años 2000 estaba no sé si te acordarás, Rafael, el chupacabras. Claro, Era muy famosa esas historias que aparecían esos animales con dos huequitos en hematófagos. el cuello, ¿no? ¿No? Mm, sí, claro, y la mutilación de ganado, ¿no? Sí, Un sí, poco se sí, sí, sí. combinaban ahí los dos fenómenos, Ujú. claro. Pero yo cuando a mí me tocó cubrir un caso de esos, del chupacabra, más que el chupacabra, cuando investigué una muerte así de ganados, a mí me decían que era la jarjacha. Y Mm. es curioso porque, y me gusta mucho el tema de la jarjacha, porque han salido películas acá en el Perú, hay el cine de bajo presupuesto, ¿no? Y cine regional, le dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el máximo exponente es Henry Vallejos, creo que es, que él ha hecho la película Manco Cápac, que estuvo preseleccionada para el Oscar, ¿no? Pero él viene a hacer películas como El misterio del Cariciri, y dentro de esta gama de películas hay pues la película La Jarjacha, y habla pues de dos hermanos que son condenados porque tienen relaciones incestuosas y se vuelven jarjachas condenados. O sea, es que son como hilos delgados, ¿no? Que separan uno y otro tema y se combinan a veces. Y al final eran como zombies, ¿no? También hay como el que la idea que es un zombie andino, ¿no? Yo lo veo un poco confuso el tema, porque incluso está también, les decía, el Lanlaco, ¿no? Que tiene esas características, que es un hombre, creo que a veces es vestido de militar o de danzante y tiene cabeza de llama. También se mete y te pierde, el Lanlaco, ¿no? El que te pierde. Por eso en el Cusco le llaman las galerías del Lalancuyuc, ¿no? Que a diferencia que nos decía Calero, Jorge, que era porque ahí vivía un loquito, por eso decían porque es Lalancuyuc, ¿no? El lugar donde vive el loquito, más es como el Lanlaco, ¿no? Porque el Lanlaco, más que un loco, es un ser mítico que te pierde. Y las chincanas es donde te pierdes también. O sea, bueno, Así es. disculpen la digregación. Bueno, y Me ha hecho hablando de acordar estos algo. seres, sí. Me ha hecho acordar algo. Esto fue noticia. Si no me equivoco, fue en Huancayo que había un TikToker que se Ujú. disfrazó de Freezer y salía a caminar a la 1 de la mañana, así, y casi lo linchan, ¿ah? Porque decían que era la jarjacha o era un condenado. Alucina, casi se lo linchan, se lo Bu- bajan al Bueno, TikToker, y ¿ah? justo hablando de No, condenados, ahora vamos a pasar no, pero al espérate, porque condenados o, no, a justo ver, lo que dice Renzo, lo que dice sí. Renzo, cuando nosotros investigamos este caso de la jarjacha o del caricir. No, es curioso también, ¿ah? Porque como dice Renzo, este ser te mira a los ojos y te embruja. Y cuando veía a las personas cómo atacaba este animal misterioso al ganado, dicen de que era como un lobo, como una cosa así súper rara, pero no era un perro, ¿no? Era mucho más grande y no se movían las presas, los corderos, estos, ¿no? Se quedaban hipnotizados, ¿no? O sea, es interesante ese dato. Y aparte, muy aparte, veían pasar en la noche a hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, pasaba un señor y decía, oye, señor, usted está caminando por acá solo, tenga cuidado porque acá está el condenado. Y se iba este personaje y luego aparecía el condenado, ¿no? Son patas, ¿sí? Y entonces ya como que parece que un grupo de gente empezó a partir de un hecho real, empezó a disfrazarse
para robar, porque incluso le habían querido robar también a otras personas. O sea, así como lo de Freezer, que este pata que se disfrazaba, acá también se disfrazaban, pero para, con ese pretexto de la jarjacha, el condenado o el cariciri, robarle a la gente, ¿no? Ah, Asaltarla, ¿no? O sea, es bien sí, interesante sí. eso. Siempre hay personas que quieren buscar algún tipo de, ¿no? De beneficio, así, los miedos de las personas. Siempre parece un choro. Sí. Por eso es que también cuando encuentran a estas personas de artes diferentes, terminaban, bueno, estoy hablando de comienzos del año 2000 linchados, ¿te acuerdas? A No, gente extraña en las noches que merodeaba, los agarraban y los amarraban a los postes, ¿no se ¿así? acuerda? Ah, de No, 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 no me frente. acuerdo, no, no, no me acuerdo, Ah, ¿no? bueno. No. Sí, en pueblos cuando hay gente que camina así medio raro, buscando algo, los ¿Y que a los amarraban a los cojos o qué? postes. No, 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 no. Los Ah, ya. cojos. Cuidado que te cae el algoritmo, sea chistoso. No, Está y bien, está pasó un bien. caso muy curioso porque, triste porque agar- apareció un borrachito de otro pueblo, ¿no? Se equivocó de camino y apareció. Entonces, como caminaba medio deambulando, Mangueando. casi lo linchan porque lo amarraron a un poste porque pensaban que era un choro. Así que Ah, bueno, Ah, bueno, vamos a seguir. ¿Tienes algún dato más antes que me cortes con la introducción, estimado Uri? así es. A ver, estás murió. muteado. Sí, de la chique, más que nada, un dato que he podido obtener es que, según, o sea, esta tradición, porque es un mito, mejor dicho, varía según la región. Y en una de las regiones se cuenta que esta bruja crea una hija, entre comillas, una hija, a través de su cuerpo, a través de vómito y a través de sus desperdicios. Crea Oh, un molde, una figura, y le tiene que dar vida a través de palabras mágicas como el Watakuy, no, es Wawatukuy, Wawatukuy, que significa conviértete en hijo. Interesante, ¿no? Ah, buenazo. interesante. Pensé que estaba cantando la canción de Wataneni Konsu. Interesante. Te paso ahora con el condenado. Así es, el condenado. Muy bien. Ya, este es o sea, de los héroes fantásticos, creo que este es uno de los más conocidos, ¿ya? Es muy, muy, muy conocido. Siempre hay unas historias de este ser, ¿ya? Y vamos a darle un contexto, una definición de este ser fantástico. El condenado, como su nombre lo dice, está condenado, ¿ya? Es muy peculiar acerca, más que nada en las sierras del Perú y también de Bolivia, en parte de Bolivia. Y se considera pues aquellas personas que regresan después de desvivir, ¿no? Pero a diferencia pues de lo que se conoce como los zombies, ¿no? Estas personas regresan de la muerte a causa de motivos muy particulares. No regresan por venganza, tampoco por amor. Regresan porque cometieron pecados tan graves que ningún mundo sobrenatural quiso recibirlo. Entonces, arrojado su alma y cuerpo de la vida, ¿no? De la que viene a ser del Ucupacha, debe refugiarse entre los montes, tomando la forma puede ser de un animal con cabeza humana o como su forma más peculiar, ¿no? Un ser tenebroso, oscuro, ¿no? Que no se le ve en muchos casos el rostro y tampoco se le ve los pies. O sea, es como lo que se llama un alma en pena, pues, ¿no? Justamente su apariencia varía, depende de la zona. Se suele describir pues con cara de calavera, con el rostro con la mitad carne, mitad huesos. A veces estas mitades son de color amarillo, ¿no? O rojo del otro lado. También existen narraciones donde el condenado se ve aparentemente normal, pero la piel
se le va cayendo a pedazos a medida que camina. Las grandes cantidades de moscas que rondan su cuerpo y el aspecto descuidado y despeinado también suelen ser un distintivo de este ser fantástico. Y hay algo más también. Se dice que los condenados también pueden convertirse en remolinos o aparecen en medio de ventarrones. Entonces los vientos fuertes tienen una connotación negativa en las culturas antiguas. Entonces, ¿qué y cómo se comporta este condenado? Bueno, principalmente el condenado puede entablar conversaciones con las personas, pedir cosas, tocar puertas y relacionarse con otros como si fuera una persona normal. Sin embargo, los condenados suelen usar esta habilidad para acercarse a las personas y devorarlas. Tocan tu puerta, preguntan cómo estás y te llaman por tu nombre, sin que tú les hayas dicho. Y al encontrarte con un condenado, debes saludarles. Si no lo haces, llega a saber tu nombre y te persigue llamándote a grandes voces por donde vayas. ¿Cómo es que actúan, no? ¿Cómo es que, vamos a decir, buscan a sus víctimas? Entonces los condenados vienen a la casa en busca de mote, de maíz, pero no hay que dárselo, porque con esto se ponen dientes para comer a la gente. Otras versiones dicen que también piden carne cruda para usarla como lengua, pero si al condenado se le ofrece comida cocida, tiende a rechazarla. Y esa es una forma de descubrirlo. ¿Cómo puedes sobrevivir al encuentro de un condenado? Bueno, entre las formas de protección que se hablan, que se dice en la tradición, está la chaguara o soga de cola de caballo. También se dice que lanzarle una piedra en la nuca puede anularlo y dejarlo con una simple calavera. Y mantenerse en grupo o en comunidad puede evitar que el condenado se coma a las personas. También puedes enfrentarte, o sea, hay personas que cuentan que se han enfrentado con, ¿no? El típico abuelo que saca su machete y se enfrenta con el diablo, con el condenado del monte, también se dice que se puede hacer, pero el condenado se dice tiene una fuerza, pues, sobrenatural. Eh, y con esto ya pues terminamos el preámbulo de este ser fantástico. Por si quieren saber más, existe un libro que se llama El Condenado Andino, de la editorial Ifea. Es un estudio acerca de este ser fantástico, pero un poco ya no ha llevado a lo académico. Comenzamos con la primera historia. En Cajamarca se hablaba de un hombre que había pues fallecido sin confesión, cargado de codicia y crueldad, y que por eso no descansaba. No lo llamaban por sus nombres de bautizo, decían simplemente el condenado. Quienes lo habían oído aseguraban que no siempre se mostraba como fantasma. A veces era un hombre desmesurado, a veces un bulto peludo, a veces solo una respiración pesada que venía de un camino vacío. En una hacienda vieja, un peón nocturno llamado Celso hacía ronda entre corrales, cuando empezó a notar que las mulas amanecían espantadas, con el sudor endurecido en el lomo. Una noche decidió quedarse despierto junto al portón. Llevaba un farol, una soga y una botella de caña para engañar al frío. Cerca de la medianoche oyó cadenas, no el sonido limpio del metal, sino uno arrastrado, como si las cadenas vinieran pegadas a carne. La oscuridad del camino comenzó a moverse antes de tomar forma. Primero fue una mancha más negra que la noche, luego un cuerpo alto, torcido, avanzando con lentitud de hombre cansado. Celso levantó el farol y distinguió apenas una cara hundida, unos ojos que no reflejaban la luz y algo colgando del cuello. Tal vez sogas, tal vez más cadenas. El ser no corría, no hacía falta. Caminaba con una seguridad horrible, como si supiera que tarde o temprano todo le pertenecía.
Las mulas empezaron a patear el corral. Celso quiso gritar, pero la voz no le salió. El condenado llegó hasta el portón y apoyó una mano enorme sobre la madera. La tabla crujió. Después vino una voz, baja y rajada, que no pidió agua ni ayuda, ni camino. Dijo solamente, devuélveme lo mío. Celso soltó el farol y echó a correr hacia la casa patronal. A la mañana siguiente, el portón tenía la marca de 5 dedos ennegrecidos como carbón viejo. El mayordomo, hombre poco amigo de supersticiones, mandó bendecir los corrales esa misma semana. Ujú. Y Wow. esa ha sido la primera historia. Así es, así es. Muy bien. Bueno, vamos con esta segunda historia. En la ruta vieja a Chachapoyas, antes que el camino se afirmara bien, los camioneros evitaban pasar solos en ciertos tramos de neblina cerrada. Rubén, que llevaba años transportando papa y maíz, decía que eso era puro miedo de novatos, hasta que una noche vio a un hombre parado en plena curva, justo donde el abismo empezaba. Frenó a tiempo por milagro. El hombre no se movió. Llevaba poncho oscuro, sombrero bajo y una carga al hombro. Rubén bajó la ventana y le gritó que se apartara. El hombre levantó la cabeza muy despacio. No parecía borracho, no parecía perdido, parecía agotado de siglos. Dio 2 pasos hacia el camión y entonces Rubén notó algo que le heló la espalda. Los pies em, no tocaban bien el suelo, rozaban la tierra, la empujaban apenas como si el cuerpo avanzara por costumbre y no por peso. Rubén quiso arrancar. El motor respondió, pero el hombre ya estaba al lado de la puerta. Golpeó una vez con los nudillos, no fuerte, apenas, y dijo con voz ronca, llévame. Rubén no abrió, tampoco huyó, se quedó petrificado, mirando la mano apoyada en la puerta. La piel estaba reseca, casi ceniza, y en la muñeca colgaba una cadena fina rota por un extremo. El hombre volvió a decir, llévame, esta vez con un cansancio que daba más pena que miedo. Pero debajo de esa pena había algo peor, una rabia honda retenida. Rubén pisó el acelerador y el camión salió a tirones. Recorrió varios kilómetros sin atreverse a mirar a los espejos. Cuando al fin lo hizo, creyó ver durante un segundo al mismo hombre parado en medio de la neblina detrás de él. Imposible esa distancia, inmóvil como una mancha clavada en el camino. Al llegar al siguiente pueblo contó lo sucedido. Un anciano le preguntó exactamente en qué curva lo había visto. Cuando Rubén respondió, el viejo bajó la mirada y dijo que allí, años atrás, había muerto un preso fugado al que nunca dejaron enterrar en Camposanto. Desde entonces pide que lo lleven, murmuró. Lo malo es que nadie sabe a dónde. Así es. Así es, y antes de pasar a la tercera historia, justo comentó Urin el libro del condenado, este libro, El condenado andino, estudio de cuentos peruanos, de Nicole, su apellido Fortain, del Instituto Fortuna. Francés de Estudios Andinos y el Centro Bartolomé de Ajá, las Casas. Así que claro. si tienen la oportunidad, por favor, ¿no? Adquiéranlo para conocer un poco más. Y así pasamos a la tercera historia. En esta oportunidad nos vamos a Arequipa. En una cantera de Arequipa, un obrero llamado Sergio aceptó quedarse a dormir una noche más en el campamento. Tenía que hacerlo porque al día siguiente, muy temprano, iba a llegar una maquinaria nueva y alguien tenía que recibirla. El lugar no era bonito para pasar la noche, era pura piedra y el viento seco prácticamente te cortaba la cara.
y una oscuridad tan pesada que parecía que te aplastaba. Los demás trabajadores ya se habían ido al pueblo más cercano, pero Sergio tenía que quedarse en la zona. Y así, completamente solo, acompañado apenas por una radio a pilas y un colchón muy delgado, tuvo que pasar la noche. Al promediar las 11 de la noche, escuchó un ruido en la parte alta de la cantera. Al principio pensó que era alguna piedra grande que quizás se habría soltado y habría rodado por el cerro. Pero a la medianoche el ruido volvió. Y esta vez no era una piedra cayendo, era el sonido de un fierro, un chirrido metálico áspero y largo. Sonaba exactamente como si alguien estuviera arrastrando una barreta pesada por el suelo de piedra. Y junto a eso se escuchaba un escarbar constante desesperado, como si alguien estuviera cavando la roca con las manos desnudas sin parar para descansar. Consternado y pensando que alguien se había metido a robar, Sergio agarró su lámpara y subió unos metros por el cerro. Alumbrar no sirvió de mucho, ya que no vio a nadie. Lo único que encontró fue un hueco oscuro y profundo en la roca. Un hueco que él juraba que antes no estaba ahí. Ya estaba dando la vuelta para bajar cuando de pronto escuchó un jadeo fuerte a sus espaldas. Sergio volteó de golpe y alumbró con la linterna. Ahí parado frente a él había un hombre enorme. Estaba tan cubierto de polvo que parecía hecho de la misma piedra del cerro. Estaba sin camisa, con ropa hecha a harapos, y tenía unas marcas moradas horribles alrededor del cuello. Pero lo que más asustó a Sergio no fue su aspecto, fue su mirada. No lo miraba con cólera, sino con una necesidad desesperada, como si llevara muchísimo tiempo queriendo hablar y ya no recordaba cómo hacerlo. Temblando, Sergio intentó preguntarle quién era. El hombre no dijo nada. Levantó el brazo muy despacio y señaló el hueco oscuro en la roca. Después hizo un movimiento raro con la mano. Movía los dedos como si estuviera contando billetes o reclamando dinero. Luego el hombre dio un paso hacia atrás y el polvo del suelo se levantó de golpe, aunque no corría nada de viento. Sergio no la pensó dos veces. Bajó corriendo por el cerro a tropezones y no esperó a que amaneciera. Caminó hasta la carretera con la linterna y prefería tropezarse en la oscuridad porque estaba seguro que si prendía la luz iba a ver a ese hombre caminando a su lado. Unos días después, Sergio le contó esto en el cantero viejo de la zona. El señor le explicó que hace muchos años había un capataz que abusaba de los peones y les robaba sus pagos para esconderlos. Ese capataz murió aplastado en un derrumbe en una grieta que nunca pudieron encontrar. El viejo lo miró y le dijo una frase que Sergio nunca se olvidó. Muchacho, hay muertos que no penan por ser almitas inocentes, penan porque se mueren sin soltar la plata que agarraron. Así que también está condenado a sufrir este personaje hasta poder liberarse, pero nunca se sabrá si se podrá liberar. Son este tipo de historias que uno se va encontrando en todos estos pueblos, estos lugares. Si bien nos comentas que existen una similitud a estas historias europeas, no tienen este toque andino característico. Entonces, acá en Código Huiracocha y Matergia nos gusta recopilar estas historias y traerlas
aunque estas versiones son del folclore peruano que son cortas. Vamos a traer en otros programas unas que son muchísimo más largas. Acá nos saluda Misterios Milenarios del Perú, nos saluda desde San Miguel. También vamos a saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook, a Reynold Johnny y a Nelson. También un saludo a todos los que nos están viendo ahorita en vivo y en directo en Facebook y en la plataforma de YouTube. ¿Tienes Un algún abrazo. dato interesante a ver más? A ver, coméntenos. Ah, ya. Bueno, eh, Acerca del condenado. sí, 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 bueno, hay unos datos que puedo recopilar. Lo que sucede es que no cualquier pecado te convierte en condenado. Entonces se relata que, bueno, que no basta pues con ser malo para convertirte en condenado. Siendo el condenado debe su condena a varias situaciones posibles ocurridas en vida. Haber pues contravenido normas sociales, especialmente en estas comunidades que son pequeñas. Las normas sociales son, vamos a decirlo, sagradas, ¿no? Pues, ir contra estas normas te condena. Ser avaro también es uno de los posibles pecados que puede cometer. Además, también en los Andes, los pecados que lo llevan a la condenación son los del Decálogo y los de los 7 pecados capitales. La avaricia y las relaciones incestuosas con parientes sanguíneos, ¿no? Otro motivo, son motivos también frecuentes en la tradición oral para que una persona se condene. Existe una forma de poder salvar a un condenado. Sí existe. Según se cuenta en las tradiciones, es que el condenado, pues, se le puede aplicar una segunda ceremonia funeraria, ¿ya? Es un ritual que se le tiene que aplicar. No es simplemente velarlo, sino es un ritual que tiene que hacerlo, pero bueno, un, un chamán, por así decirlo, y que gracias a este ritual, el alma del condenado puede llegar a descansar y se transforma en paloma, una paloma blanca que parte al cielo. Otra de las características que tiene el condenado es que la voz del condenado no es humana, sino que es nasal, muy nasal, así tipo Eros Ramazzotti, pues, una vaina así. Entonces, esta voz delata al condenado. Si escuchas a una persona en la noche que tiene la voz de Eros Ramazzotti, es mejor claro. no responderle No es si Eros es, Ramazzotti. no es Eros Ramazzotti. Sí, Y esos serían los datos del condenado. sí. sí, también el condenado, yo escuché que eh, en uno de los viajes que hice me contaban en un pueblo que el condenado, como que no creían mucho en el condenado así paranormal, ¿no? Como un fantasma, sino ellos me decían que la explicación era que cuando una persona cometía un delito en un pueblo, lo, lo condenaban a portar cadenas o un traje blanco, lo despojaban de todo y lo arrojaban del pueblo, entonces ya no podía acercarse y le quedaba vagar por los desiertos, ¿no? O por la puna. Entonces cuando alguien se encontraba con este personaje se asustaba, pues, ¿no? Que lo veía con cadenas o de blanco andando, pero en realidad no era que estaba muerto, sino que había sido expulsado de la comunidad, ¿no? Con condenado. Entonces ahí podría ser un poco el origen de por qué se les ve a veces con esos trajes, con cadenas, o puede haber llevado a dar malas interpretaciones también, ¿no? Simplemente se trataba de una persona que era expulsada de la comunidad, ¿no? Y si no puede formar parte de la comunidad, entonces es muy difícil también que sobreviva, ¿no? Y tiene que recurrir a ser como una especie de orate, ¿no? Ahí viviendo no puede integrarse a los pueblos, ¿no? Eso escuché alguna vez. Mm. Sí. Ahí Roger Olivares nos comenta que lo curioso sobre este dato del condenado
es que se transforma en paloma blanca y dice que eso es una visión católica. Bueno, hay una especie de sincretismo de estas historias, van variando, se van transformando y van adquiriendo matices más modernos, ¿no? Modernos me refiero a eh, post la llegada de los castellanos a América, ¿no? Cómo van variando estas historias. Entonces, así es. Entonces esperamos que les hayan gustado estas historias a ustedes tanto como nosotros. Si les ha gustado el programa, por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Ya estamos el próximo mes, ya vamos a cumplir un año en el canal y si pueden nos ayudan a llegar a la meta de los 5,000 suscriptores. Ya tenemos en este momento, a ver, vamos a chequear. Somos 4,865 suscriptores. Estamos cerca. Estamos cerca, estamos a 135 suscriptores de llegar a los 5,000. Así que por favor suscríbanse y los esperamos la próxima semana en otra entrega de Noche de Misterio en Facebook vía Matergia y en YouTube con código Huiracocha. Así que le agradecemos la presencia a Rafael Mercado, a Urin, también conocido como Renzo aquí en el CAI Pacha. Los dejo Ujú. para las palabras de despedida. Bien. Bueno, ha sido un gusto contarle estas historias. Vamos a traer más. Se vienen también una sección de crónicas. Por ahí también la de ritos y tradiciones de Borochirí. Estamos armando el contenido que está muy, muy interesante. Es un... ¿Sabes qué me recuerda mucho a la mitología griega? Hay mucha, mucha locura ahí dentro de este libro, de estos ritos y tradiciones. Los esperamos, o bueno, mejor dicho, vamos recopilando y los esperamos el próximo domingo. Si ahí Misterios Milenarios del Perú nos dice que el próximo programa tiene cuentos sobre los cráneos en las casas. Nosotros tenemos un libro muy interesante que hemos conseguido. A ver, te doy un segundo el pase, Urin, para buscar el libro. A ver, de paso. ¿Qué libro? ¿Cuál? El de las ñatitas. Ah, las Ah, ñatitas. Y la ñatita está acá. Ah, acá está, mira, justo. Aquí están. Aquí este es el libro, Los rostros, ¿cómo se llama? Los rostros andinos de la muerte. ay, Y este oh, es qué un bonito. libro, sí, este de aquí hay, de Bolivia. Y en este de acá se habla sobre la tradición. Hay una tradición que todavía perdura, en el que no solamente se tienen estos cráneos que protegen la casa, sino que se le hace toda una fiesta y todo un ritual y sacan a pasear a sus cráneos, sus familiares, ¿no? Y es muy interesante porque esto se vive todavía, así como en Bolivia más que nada. En Perú, la verdad, no lo he visto tanto. Antiguamente, yo tengo entendido que hasta los años 90 la gente sacaba sus cráneos y pasaban por unos rituales también de las iglesias, hasta que lo prohibieron. Sí. Voy a verificar ese dato porque no me acuerdo exactamente hasta qué fecha. Nos contaron eso en el Cusco, ¿no? Que hubo una fecha específica que ya la iglesia dijo que no se podía seguir haciendo ese ritual y ya quedaron, pero muchísimas personas tienen cráneos, calaveras completas. Yo he visto eh, en un vecino que tenía en la azotea de su casa una estructura y tenía colgado un saco negro. Bueno, yo nunca supe qué cosa era hasta que en una oportunidad, de ya por la cantidad de años que había, este saco se rompió y se veía algo blanco, ¿no? Y era un cráneo, era un esqueleto completo colgado en una azotea, ¿no?
se dice que cuidan las casas. Mira, durante años estuvo ahí Sí. colgado y no me había dado cuenta. Mira, acá tengo unas imágenes del libro. A ver, te voy a poner en pantalla Mira, completa. se puede ver. ¿Ves cómo se está esta persona? Y se puede ver al costado el cráneo, ¿no? Y acá ya también hay otro, acá está, Claro. que es una ceremonia, pero con varios cráneos. O sea, para ellos es una fiesta que se tiene, que pueden celebrar a sus difuntos. Muy interesante esa tradición allá. Ese libro también va a ser fuente para un especial del canal. En el cementerio de la Almudena, en la parte superior, en la puerta, se puede también ver un cráneo Sí, colocado, ¿no? Está ahí sí. colocado en la parte, tienes que fijarte, se ve. Así que bueno, son Nixie Ward nos dice que en Bolivia cada 8 de noviembre se celebran a las ñatitas. Ujú. Sí, Qué bueno. justamente tiene una fecha específica para su celebración. Sí, 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 se sacan y se celebran. Así que bueno, eso será materia de otro programa. Así que si te gustó el live stream, por favor, deja tu like, suscríbete, comparte. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a regalar un libro. Vamos a dar los datos en el post durante la semana. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora. Un gusto, Mira, nos dice, amigos. necesitamos más cuentazos de Manam, Huañaicuna, Los Condenados, Machaizapa, Ayumas, Sajras, que salen todos los días en las horas de la noche y cuando los encuentras te dejan encadenado de por vida. Roger, perdón, dice, un tío tenía un cráneo, decía que cuando alguien se metía a la casa el cráneo silbaba. Muchas gracias por el like, Misterios Milenarios del Perú. Así que nos vemos Nos hasta la próxima vemos. semana. Tú para Chicago.